tema que deja el juego claro en Venezuela es el acto de magia cuando raspan al Mocho José David en el CENIAT y lo mandan al Pequibén. La opinión de la calle dice que fue un enroque corto y que cambiaron un lomito por otro lomito. No, señor. Este peluche, que tenía 18 años mandando en la actividad tributaria en Venezuela, es decir, todo lo que era impuestos más todo lo que era aduanas, era el segundo lomito de Venezuela. El primero, históricamente, ha sido PDVSA, pero el segundo es el CENIAT, sobre todo porque era una caja de Pandora al cual no le rendían cuentas. Este sujeto nunca fue a una interpelación en el Poder Legislativo para dar cuenta de lo que recaudaba, lo que no recaudaba y en qué se gastaba y a quién se lo pasaba. También es interesante que en esos 18 años no le rindió cuentas al Sambo, no le rindió cuentas al Bobo de Cúcuta y tampoco le rendía cuentas a la huérfana. Además, debemos sumar a eso de que esta institución era la caja chica de su hermano, este peluche. Este sujeto, que era el segundo o tercer hombre del gobierno, dependiendo de la época, en los últimos 27 años, pero este tipo tenía un poder monstruoso, hacía lo que le daba la gana, pero todo el circo que hacía costaba mucha plata. Pero ¿quién pagaba las sandeces de este pajarraco? Su hermano. Eso es la realidad de lo que vemos, este pájaro que está aquí. Entonces, a lo largo del tiempo, todas las actividades las pagaba él. Pero hay otra cosa, es que estamos acostumbrados a ver al conde del Furrial con 10, 15 camionetotas y aquí el montón de gorilas armados, chicaneando y amenazando a la gente y atropellando gente. Pero eso vale billete. ¿Quién pagaba el circo de ese sujeto? Porque ese pájaro es ministro del Interior hace apenas un tiempito. Pero es que en 27 años y sobre todo en los últimos 18, el conde del Furrial ha tenido un despliegue de gente para todo tipo de cosas sin ser funcionario, porque apenas era el hombre del partido. ¿Quién pagaba la cuenta? Este pájaro. Entonces, el mayor poder del país lo tiene PDVSA en términos de músculo financiero. El segundo era el CENIAT y ahora se lo quitaron. También hay que ver dentro de esta jugada es que el poder militar era el Ministerio de la Defensa, pero ¿cuál es el segundo poder militar? El CENIAT. Porque en el Ministerio de la Defensa tenían batallones y tenían comandos regionales y tenían destacamentos de guardias y tenían batallones de paracaidistas y batallones de infantería, todo ese circo. Pero ese circo lo descabezaron por instrucciones de los cubanos, se quedaron sin plata, los militares le quitaron el dinero de las partidas de alimentación que las tiene hoy ese sinvergüenza y bandido que es el general Leal Tellería, que es el ministro de Alimentación. Entonces los militares sin músculo financiero para comprar comida, ¿de quién dependen? Del ministro de la Alimentación. Entonces finalmente cuando un militar quería moverse, ¿a quién iba a rogar? Al otro ente que tenía plata, que es el CENIAT. ¿Pero por qué es un poder militar? Porque resulta que ¿quiénes eran el staff que mandaba en el CENIAT con el Mocho? Un poco de generalotes de su promoción del año 93, que ya se fueron de baja. Pero esos son los pajarracos que mandaban ahí por sus anchas, del ejército, de la armada y de la guardia. Creo que de la Fuerza Aérea no le tenían a nadie. Y además de eso, entonces veíamos que a nivel estadal, ¿quiénes son los que mandaban? Un poco de generales de la promoción 91, que son más antiguos, pero son los que mandaban. Y además tenían doble mando, porque tenían un mandato en la dirección regional del CENIAT y tenía otro mandato el que mandaba en la aduana. Y hay aduanas claves. La aduana de Margarita, la aduana de La Guaira, la aduana de Puerto Cabello, la aduana de Barquisimeto, la aduana de Punto Fijo, la aduana de Maracaibo, la aduana de Santa Elena de Guairén y la aduana de San Antonio del Táchira y Ureña. Esos sitios eran un poder militar, porque resulta que los tipos utilizaban el CENIAT como la SS de Hitler para ir a amenazar gente, para ir a extorsionar comerciantes e industriales y para doblarle el brazo
a todo aquel individuo que no se doblara a los intereses del relato del régimen. Por eso es que vimos a tantos empresarios presos, a tantos hoteles cerrados cuando se movía la señora Machado. ¿Quiénes iban a cerrar? Cerraban eran los gorilas del CENIAT. Entonces era una guardia pretoriana militar que estaba bajo una orden piramidal del conde del Furrial. Entonces, cuando vemos que el día de ayer se tiran la parada y raspan al mocho, fue una hecatombe de una dimensión 20 veces más difícil que lo que fue raspar a Padrino. Porque Padrino era un sujeto con tropa, pero sin plata. Eso no vale nada. En cambio, el mocho era un sujeto con plata y con la capacidad de mover tropa. ¿Y por qué digo con capacidad de mover tropa? Porque un director del CENIAT llegaba Diosdado y le daba la orden a un comandante de un batallón en un sitio. Mira, necesito que vayas a buscar tal cosa. Y el tipo le decía, pero para pedirle la orden a mi coronel o a mi general. Le llama el que tú quieras, pero ve para allá. ¿Y qué es lo que decía el comandante? Caramba, mi capitán, pero no tengo viático, no tengo gasolina, no te preocupes. Entonces llegaba el pájaro y le decía al mocho, mira, pájaro, llámate al jefe del CENIAT en Anzoátegui. Necesito mover un batallón y para esos carajos requieren tanto de viático y tanto de comida. Y llegaba el pájaro del CENIAT y bien sea, sacaba de la caja chica o llamaban a tres empresarios que tienen extorsionados y le decían, necesito tanta plata aquí de viático. Y llegaban los cobres y movían los batallones. Entonces era un poder militar. Ese encanto se le acabó a este pájaro. Claro, usted me va a decir, bueno, pero es que esos carajos tienen 27 años haciendo plata, están empapelados de real como las momias. Sí, pero a los bandidos no les gusta utilizar la plata propia. La plata propia son sus ahorros para ellos pasear o para su familia. Ellos no van a meter los ahorros a meterlos al negocio, ni de coña, eso no existe. Entonces, cuando estos tipos se quedan sin plata, vamos a ver cómo disminuye aquel coñazo de camionetas en el circo de estos golfos. Eso lo vamos a ver. Ahorita al principio no, pero eso va a suceder. Y la otra jugada que tenemos que observar es que eso fue una orden de las águilas o fue una jugada interna. Hasta donde yo he podido averiguar, y hay que recordar, en Venezuela no hay fuente oficial. En Venezuela lo único que funciona es el correo de las brujas y los cuentos. El cuento que yo he escuchado, y lo voy a repetir como me lo dijeron, las águilas detectaron que la pandilla del Conde del Furrial, con el mocho, con el pájaro de Riberas del Torbes, con la peluda del Táchira y con otro poco de pájaros del ala dura de Cabello, estaban planeando guisarse a la muchacha. ¿Y qué pasó? Que las águilas dijeron, me van a embochinchar la jugada. Entonces las águilas agarraron y llamaron a la huérfana y le dijeron, mira, te voy a dar dos opciones. O tú le pones coto a esta vaina, o yo los recojo a todos, a ustedes y a los otros. Y pongo lo que yo quiera. Y para eso tengo 2000 tropas armados hasta los dientes, con helicóptero, con FBI, con CIA, con toda verga. Y créame que cuando los recoja a todos, los venezolanos van a bailar. Eso sí van a salir a bailar cuando yo los recoja a todos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la huérfana y el colotordo? Coño, patroncito, déme una migajita chance para ver qué puedo hacer. Bueno, muévete. Y vimos cómo el núcleo duro de los Rodríguez llamaron a este personaje que está aquí,